al Señor. Glorificado sea su nombre, Señor. Alabanza a Jesús. Junto con nosotros hoy noche, hermano pastor. Amén. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Deus me chama mi romana. A nossa palavra de noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Nós estamos um dia assim. Amém. Glória a Jesus. 1 Coríntios 6, versículo 3. Roupe duro. Glória ao Senhor. Deus que me chama mi romana ricamente. Alabanza a Jesus. 1 Corintios 6. Siga la palabra de Dios, amén. 1 Corintios 6, versículo 13. Mis hermanos lo tienen. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mis hermanos pueden tomar asiento en esta noche. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. He titulado este mensaje, que no será de 10 minutos, pero será corto, ¿sí? Lo que puede contaminar al Hijo de Dios. Lo que puede contaminar al Hijo de Dios. La semana pasada tuvimos una reunión con la iglesia, amén. Y ahí había 2 preguntas que se hicieron y las contesté, pero quiero dar la base bíblica para que entiendan a veces las decisiones que se toman. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Alabanza al Señor. Lo que puede contaminar al Hijo de Dios. Contaminar en el diccionario significa transmitir una cosa, transmitir una sustancia que es capaz de perjudicar. Amén. Alabanza al Señor. Transmitir, contaminar es transmitir algo a otra persona. En el diccionario lo definen como transmitir una idea, transmitir un sentimiento, transmitir una actitud. Amén. Pero muy especial es algo negativo que se transmite cuando hablamos de contaminar. Sinónimo de contaminar es contagiar, es ensuciar, manchar. Amén. El diccionario dice también es cizañar. Lo opuesto de contaminar es preservar, proteger, aislar. Amén. Cuando uno no quiere que algo se contamine, hay que aislarse de eso. Lo opuesto de contaminar también es purificar, sanear, vacunar. Alabanza al Señor. Lo que puede contaminar al Hijo de Dios. En esta parte donde hemos leído Pablo a los Corintios, y comienza en el 12 a decir que todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Alabanza a Jesús. Es importante, hermanos, lo que nosotros como hijos de Dios
lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, amén, y nuestras amistades. Lo que usted ve, lo que usted escucha, sus amistades pueden contaminar su vida espiritual. Amén. Nadie ni Dios no le impide nada. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. No todas las amistades convienen. No todas las cosas que usted puede ver convienen. No todo lo que usted escucha conviene. Alabanza al Señor. Amén. A veces los jóvenes y a veces adultos también se sienten atraídos para música mundana. Eso contamina tu vida espiritual. No te conviene. Amén, hermanos. El versículo 13 dice: las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo es muy importante para Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. Dios viene a vivir en nuestras vidas. Amén. Y por eso hay tantas normas, doctrinas, reglas que Dios ha estipulado para mantener a nuestro cuerpo en santidad, de tal manera que el Espíritu Santo de Dios pueda vivir en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dice allí: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Sigue diciendo allí en el 14: y Dios que levantó al Señor, también nosotros levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuando nos entregamos nuestra vida al Señor y nos convertimos y comenzamos a vivir para el Señor, somos un espíritu con el Señor. Amén. Somos uno con el Señor, somos parte de Él. Y dice allí: quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Amén. En la fornicación hay diferentes clases de pecado, pero la fornicación y el adulterio son los pecados aún más terribles para un cristiano. Amén, hermanos. No digo matar, porque los cristianos no matan a nadie, no. Es lo colmo de lo colmo. Pero los cristianos a veces, amén, fornican y adulteran. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Son cosas extremas, pero la fornicación y el adulterio son los pecados que más acechan al Hijo de Dios, donde el cual más fallan, pero son los pecados aún más terribles que hay, los pecados que afectan al cuerpo de uno, que es el templo del Espíritu Santo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Amén. Cuando uno fornica, es un pecado fuerte, es un pecado que abre lugar para que espíritus malignos tomen posesión de nuestras vidas. Cuando uno fornica, se abre para el mundo espiritual, pero el mundo espiritual de maldad. Amén. Está afectando su propio cuerpo, el templo que es de Dios. Por eso dice: huid de la fornicación. No tenemos que actuar como Sansón. Amén. Pensar que somos fuertes, pensar que nunca podemos fallar. Alabanza al Señor. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros ojos, lo que escuchamos. Amén. Es mejor apartar de la gente que no te conviene. Alabanza al Señor. Es mejor quedar mal que perder tu salvación. Amar a todo el mundo. Amén. Respetar a todo el mundo, pero usted tiene que dar paso para cuidar su salvación. Huid de la fornicación. Tu cuerpo, amén, es templo del Espíritu Santo. No lo hagáis templo de los demonios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? El momento que usted entregó su vida al Señor, usted aceptó que Jesús pagó el precio para usted. Usted acepta hacer de Dios, acepta cambiar de dueño, del diablo a Dios. Pero pastor, el diablo nunca era mi dueño. Si no tenías a Cristo, el diablo era tu dueño. Amén.
Al aceptar a Jesús, usted cambia de oscuridad a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios, de hijo del diablo, yo sé que a muchos cristianos les gusta escuchar eso, del hijo del diablo a hijo de Dios. Amén, hermanos, alabanza al Señor. Pues somos de Dios, y como prueba que somos de Dios, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Amén. Para cuando los demonios pasen por ahí, ven que usted está sellado con el Espíritu Santo y saben que usted es propiedad de Dios. Y nadie puede tocar la propiedad de Dios. Amén, hermanos. Si vamos también al Marcos, capítulo 7. Pues la fornicación y el adulterio son pecados, amén, fuertes, pecados que contaminan tu vida, pecados que contaminan a otros. Alabanza al Señor. Igual que la murmuración también es un pecado que contamina a otros. Si usted constantemente escucha gente que está murmurando, va a contaminar tu vida, va a cambiar la manera, la forma como usted ve las cosas. Eva estaba escuchando constantemente a la serpiente, amén, y cambió su manera de mirar las cosas, cambió su manera de pensar. Alabanza al Señor. Marcos 7, 18 dice la palabra de Dios. Marcos 7, 18. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, no le puede dañar, amén, no le puede perjudicar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Amén. Contaminar al hombre, influencia al hombre. Amén. Hay una influencia sobre su vida. Contaminar, lo envuelve. Alabanza al Señor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Pues la fornicación contamina al hombre. Y una persona que ha caído en fornicación, adulterio y no se arrepienta, amén, contamina, está contaminado por ese pecado, está contaminado por el diablo. Amén, hermanos. Un cristiano que cae y no se arrepiente, no se aparta, está contaminado y contamina a otros. Estamos en un mundo espiritual. Cuando los de Samaria entregaron su vida a Cristo y no recibieron al Espíritu Santo, mandaron llamar a Pedro y a uno más, no sé si es Pedro con Juan, y fueron para allá, impusieron las manos y pasó ¿qué? Espíritu Santo, pasó Espíritu de Dios y los llenó y fueron llenos del Espíritu Santo. Así también puede haber transferencia de demonios, influencias de la oscuridad de una vida a otra vida. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Pues lo que sale fornicación, malos pensamientos. Si uno está en eso, si no se arrepienta, eso contamina a otros, sale de sí. Amén. Está sentado allí, pero uno puede sentir la influencia de un cristiano que cae y no se arrepienta. Dice también los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén, hermanos. Por eso dice: huid de la fornicación, huid de lo que te puede contaminar, huid de lo que te puede causar daño a tu vida espiritual. Alabanza al Señor. Amén. Hay lugares que no tenemos que visitar, que no convienen, que no es pecado, pero no conviene, no es lugar adecuado para un cristiano. Pues cuando alguien cae, Dios es misericordioso para siempre levantar al que se arrepienta. Dios, aunque fallamos, nos ama. Amén. Y nos quiere perdonar siempre.
siempre nos quiere perdonar. Bendito sea Jesús. Es grande misericordia, lento para la ira, pero tiene que haber un arrepentimiento. Uno tiene que estar dolido por lo que ha hecho, si no, Dios no lo puede perdonar y Dios no puede romper. Cuando uno cae, uno falla a Dios y uno confiesa, esa confesión rompe el derecho que el diablo tiene sobre su vida, porque ha entregado territorio al diablo. Al pecar estamos entregando territorio al diablo. Gana territorio. Al habitar, visitar lugares o escuchar cosas que no tenemos que escuchar o ver cosas que no tenemos que ver, estamos dando terreno al diablo y va cobrando terreno. Todas las cosas me son lícitas, pero no convienen. Comienza a afectar tu vida, comienza a comer a tu vida espiritual. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Y el diablo comienza a ganar terreno, pero al confesar, usted dice ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y vuelve a fallar porque no hay una confesión. Y cuando usted confiesa, Dios rompe ese lazo. Amén. La Biblia dice que no hay que ignorar las maquinaciones del diablo, no hay que ignorar las trampas del diablo. Hay que saber que Él está obrando y no tomar sus cosas a la ligera. Amén. No decir, ay, uno exagera tanto. No, hay que estar atento a ver que el diablo está obrando y tomar medidas a tiempo. Amén. En Mateo 18, versículo 15 al 18. Dice, por tanto, Mateo 18, del 15 al 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, amén, ¿lo tienen? Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando uno falla, amén, depende de la gravedad del fallo. Si fornica y adultera, seguro se le pone en disciplina, se le amonesta. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. Se le vuelve a atender con el asunto. Amén. Si en su disciplina vuelve a fallar, se le vuelve a atender, si se arrepientan, si se reconoce. Porque hay gente que falla y no reconoce. Amén. Bendito sea el Señor. No quieren estar bajo autoridad, son miembros en plena comunión, pero no quieren reconocer, no quieren someterse a la disciplina. Y si usted no se arrepiente y se humilla, no se puede cortar lo que el diablo ha empezado en su vida. Amén. Ya has fallado y él va a seguir destruyendo tu vida, porque ya la contaminación está dentro de usted. Amén. Dice en el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mira cuánta oportunidad. Y si no oyera a la iglesia, tenle que por gentil y publicano. No podemos ser más misericordiosos que Dios. Amén, amén, hermanos. Amén. Tenlo por gentil y publicano. Gentil aquí es una persona que no es judía, pero antes los judíos veían a los gentiles como gente que no tienen a Dios, que no podían tener a Dios. Amén. Los judíos no comunicaban con gentiles. Alabanza al Señor. Después que Pedro los predicó, allí comenzó, amén. Y aún así había unas iglesias de los gentiles y iglesias de los cristianos, de los judíos. Pero antes de eso no se unían, no se comunicaban. Publicano es, antes los cobradores de impuestos publicanos eran gente ladrones, que si tenían que cobrar 10%, cobraban 20%. Por eso se menciona aquí como sinónimo de gente pecadora, publicano, gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dios ha dado a la iglesia autoridad. La iglesia puede limitar, amén, tu bendición, tu mover. La disciplina es una forma de limitar a usted. Está limitado en sus acciones. Alabanza al Señor. Usted no puede prosperar si ha fallado y no quiere someterse a la autoridad de la iglesia para ser restaurado.
Si uno está enfermo, necesita ayuda, necesita, amén, si está muy enfermo, necesita estar en cuidado intensivo. Y constantemente hay aparatos ahí para vigilar cómo está esa persona. Amén. Y tiene ahí un aparato, un botón ahí. Si se siente que se pone peor, puede llamar a las enfermeras. Está bajo observación constantemente para ver, para cuidar que no se amén. Amén, hermanos. Así también cuando uno peca en lo espiritual, está en cuidado intensivo. Y cuando uno está en cuidado intensivo, no puede decir, ahora voy a Naya Snack a comprar batata, porque está en cuidado intensivo con cables y esas cosas. ¿O no? Está limitado, está en ese cuarto con esos aparatos, no puede caminar, no puede mover. Y cuando así uno también en la iglesia ha fallado, amén, está en disciplina, está en cuidado intensivo, tiene que cuidarse, está limitado en sus quehaceres, cómo moverse, dónde moverse. Por eso no participa. Necesita tiempo para recuperarse. Usted ve que uno que está en cuidado intensivo no está limpiando el hospital, ¿o no? Está dormido en una cama porque necesita atención, está enfermo y necesita recobrar fuerza, necesita sanarse. Alabanza al Señor, amén, hermanos. Tiene que pasar su tiempo de disciplina. Hay iglesias que uno peca hoy y mañana canta, pide perdón y ya. Dios perdona inmediatamente. Si usted falla ahora y pide perdón de todo su corazón, Dios le perdona. Pero necesita su tiempo de restauración, porque el hecho que ha pecado es porque ha disminuido en su oración, en su búsqueda a Dios, en su temor a Dios, en su fe. Y por eso necesita, Dios perdona inmediatamente, Dios hasta le puede bautizar. Eso no quiere decir que no necesita disciplina. Necesita tiempo. Amén, porque se siente bien ahora que se ha arrepentido, pero mañana viene el decaimiento. Y se va a ver allí si usted se levanta, sí o no. La disciplina no es para menguar, la disciplina es para restaurarse, para recobrar fuerza. Se les quita los encargos para que pueda buscar a Dios, porque cada encargo que uno tiene, talento para ejercer, trae peso espiritual sobre su vida. Y si está enfermo no lo puede cargar, por eso le quita todo encargo. Amén. A veces hay personas que fallan a Dios y pero dale algo que hacer para que no se desanime. No, se tiene que animar en la oración. No puede hacer nada porque está enfermo. Tiene que recuperarse. Tiene que dar señal que tiene vida, que se ha sanado antes de otra vez recibir algo de Dios. Alabanza al Señor. La disciplina no es para destruir la persona, la disciplina es para restaurar la persona, para que tenga tiempo para vivir otra vez, tener vida otra vez. Alabanza al Señor, porque Dios tiene poder para levantarlo, pero Él tiene que humillarse, tiene que someterse a la autoridad de la iglesia y Dios lo levanta con poder. Amén, hermanos. A veces uno se desanima, otra vez he fallado, pero tiene que seguir, amén, buscando a Dios, acercándose a Dios y reconocer. Amén. Amén. Pero pastor, yo no puedo. He tratado tanto a servir a Dios, pero no puedo. Sí puedes. Si dices que tú no puedes, Dios es un Dios injusto que te está pidiendo algo que Él sabe que usted no puede lograr. Entonces Él será un Dios injusto. Si alguien dice que no puede vivir en santidad, está llamando a Dios mentiroso. Si Dios dice, sed santo porque yo soy santo, Él no me puede pedir algo que Él sabe que yo no puedo lograr. Si Él me dice, sed santo como yo soy santo, es porque Él sabe que me ha dado todo para yo ser santo como Él es santo. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Alabanza a Jesús. Pues la iglesia tiene su autoridad. Alabanza al Señor para atar, para desatar, para poner en disciplina. Bendito sea Jesús para siempre. En 1 de Corintios capítulo 5, gloria a Jesús, dice la palabra:
De cierto, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Parece que el papá dejó la mujer y el hijo lo dijo. Amén. Y la iglesia lo permitió. Y Pablo les dice, versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia se reúne, amén, se reúne en el nombre del Señor. Hay autoridad allí. Bendito sea Jesús para siempre. Este caso era muy grave. Estaba viviendo con la mujer de su padre y no se ha arrepentido. Tranquilo en la iglesia, sentado allí como, amén, con su madrastra allí como mujer. Entonces no hay ningún señal de arrepentimiento, de temor, de nada. Dice, el tal sea entregado Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es un extremo, amén, que se entrega la persona al diablo. El diablo destruye el cuerpo. Esas personas muchas veces mueren feamente, de una manera terrible. Gigi Ávila explicó y preguntó a Dios porque el esposo de la hija de Gigi le apuñaló como 36 veces y sus hijos estaban ahí y él preguntó, pero Dios, ¿por qué permitiste algo así? ¿Por qué tan cruel? Un demonio se apoderó del esposo y mató así la hija de Gigi. Bendito sea eso. Él explica que Dios le ha explicado, amén, porque su hija comenzó a disminuir, a buscar a Dios, y para salvar a esa muchacha, Dios tuvo que entregar al cuerpo al diablo para salvar a su alma. Bendito sea Jesús. Nunca hemos llegado tan lejos, pero a veces hay que tomar medida porque falla, vuelve a fallar, vuelve a fallar. Hay que tomar medida, amén, de un caso tan extremo de un miembro en plena comunión y fallar y volver a fallar. Y no hablo de fallo, hablo de fornicación, de adulterio y vuelve a fallar. Hay que tomar medidas, si no va a contaminar a otros. Amén, hermanos. No se ve un arrepentimiento. Amén. Entonces hay que tomar medidas para cuidar el resto. Si tu dedo tiene lepra, usted no va a decir, es mi dedo, es parte de mi cuerpo, nadie quita mi dedo. Después van a quitar toda la mano, con los dedos también. Amén. A veces hay que tomar medida que es doloroso, pero hay que tomarlo para sanar, para que usted no pierda todo su cuerpo. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Y la intención es, cuando se excluye a alguien, es para que vuelva en sí, para que diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? No puede, para que se arrepienta, para que sienta dolor. Porque si falló una vez, falló segunda vez, falló tercera vez, parece que no tiene temor, no se ha arrepentido. Hay que hacer algo para ayudar a esa persona y orando, esperando que se vuelva en sí. Amén, hermanos. Dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Escucha bien, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y no estoy hablando eso para las personas que están llegando buscando ayuda de Dios. No. Amén. Dios va a tratar con esas vidas. Estoy hablando de aquellos que han aceptado al Señor, se han bautizado en el agua. Alabanza al Señor. Están sirviendo a Dios y fallan a Dios. Alabanza a Jesús para siempre. Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo les dijo en una otra carta, no puedes juntarte con los fornicarios. Y dejaron el evangelismo. Dijeron, no vamos a evangelizar más, porque hay fornicarios y adúlteros ahí. Y Pablo dijo, no me entendieron bien. 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. Pablo dijo, no me refiero a los mundanos pecadores. Hay que ir donde ellos a predicar la palabra. No me refiero a eso, que no se puede juntar. Bendito sea el Señor, que no se puede evangelizar, darles la palabra. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. El que es miembro en plena comunión, bautizar en agua, pero vive en pecado escondido y no se arrepienta. Alabanza al Señor. Una persona así es un fuente de demonios. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo? Digan amén. Amén, porque la fornicación, uno peca con su propio cuerpo, ¿o no? Lo hemos leído. Se abre para el mundo espiritual de maldad y está allí y participa y transita en medio de nosotros, de los hijos de Dios, contamina a otros, tumba a otros, igual que Jezabel en una de las iglesias de Apocalipsis. Alabanza al Señor, que destruía a la iglesia, esa profetisa que estaba en la iglesia. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Casi nunca la iglesia usa esta autoridad, pero hay casos que se usa, que hay que usarlo. Amén, para el bienestar de otros. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Uno ora, espera en Dios, pero hay que actuar. Y actué un poquito demasiado tarde porque el que falló tumbó a otra, que ya no está con nosotros. Amén. Tumbó a uno y tumbó a otra. Y gracias a Dios que tomamos la medida, porque estaba orando a Dios si he tomado la decisión correcta. Y Dios lo confirmó que es así. Amén. Porque salió y ya él estaba con otra que está en la iglesia. Entonces contamina a otros. Hay que guardar la iglesia, hay que cuidar a la iglesia. La vida espiritual es muy importante, hermanos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que lo confiesa, ¿y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora yo sé, nadie quiere fallar. Y uno tiene pena cuando falla, tiene vergüenza cuando falla, ¿o no? Es fuerte. Hay pastores que cuando una persona falla, adelante le cuentan con detalles que ha hecho esa persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Amén. Si ha fallado y reconoce, se le dice a la iglesia que se va en disciplina por motivo de inmoralidad. Pero no hay que dar detalles que la persona ha hecho. Es más difícil para esa persona recuperarse. Amén, hermanos. Si se confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, porque Dios es misericordioso. Y vamos a terminar en Josué. Alabanza al Señor. Un caso que todos nosotros conocemos, para contestar la segunda pregunta que se hizo. Dice el versículo 1 de Josué 7: pues los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, Josué 7:1,
Y la ira de Jehová encendió contra ¿qué? ¿Contra Acán? No, contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres, versículo 2 de Josué 7, a Jericó, a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y los habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo. Versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Amén. Allí lamentándose porque ve que el pueblo ya no puede avanzar. Había 36 muertos. Amén. Por el pecado de uno. Alabanza a Jesús. Estaba allí clamando, orando a Dios, llorando, y me imagino a Acán al lado de él, orando también. Oh Dios, alabanza al Señor, porque somos un solo cuerpo. Su vida influencia la vida de otros. Amén, hermanos. Y Jehová le dijo: Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado Israel ha pecado. Era un solo hombre, pero es un solo pueblo. Amén, hermanos. Por esto, 12, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. 13, levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana. Y sabemos, amén, lo que Josué hizo. Dios le dijo: llama por tribu. Dios va a escoger un tribu, después por familia. Amén. ¿Saben la historia? Está ahí. Alabanza a Jesús. Y cuando llega esa familia, y al final de todo eso, llegaron a donde de Acán. Versículo 17. Haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomar la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Amén. Los tribus, Judá, esta familia, así siguieron. Llegaron a Acán. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió diciendo: verdaderamente yo he pecado. Y pregunta ahora: ¿Acán se arrepintió? ¿Acán se arrepintió? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Alza tu mano. ¿Quién dice sí? Sí, 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 sí. ¿Y quién dice que no? 3, y los demás no tienen opinión. Amén. Cuando Acán reconoció, cuando dijeron: eres tú. Sí, perdóname. Amén. No se arrepintió. Desde el momento pusieron los 12 tribus, escogieron Judá. Él sabía que era él. Escogieron una familia, así hasta llegar acá. Dios me dice que es usted. Reconoce, da gloria a Dios. Has hecho algo que has hecho. No se ha arrepentido. Como se descubrió. Amén. Dijo: he pecado. Alabanza al Señor. El momento de arrepentirse ya pasó. No se arrepintió. No lo puede esconder más. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. No se ha arrepentido.
Y Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Tararara. Amén. En el 22. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. Escucha bien. Tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Cruel? ¿Cruel? ¿Se dice que sí? ¿Y los 36 que cayeron muertos no es más cruel? ¿Cómo? Así tal vez pensó Acán también. Más cruel era su acto de fallar y esconderlo. Y 36 hombres mejores que él murieron. ¿Y por qué tomaron sus hijos, sus hijas, su esposo y todo lo que tenía? ¿Por qué lo tomaron? Cuando uno peca, se contamina todo. Estaban todos contaminados, ellos también encubrieron el pecado. Amén. El pecado contamina todo. Dios dijo no tomar nada de esos pueblos porque son malditos. Hay gente que quiere vender droga y traer ese dinero a la iglesia. No necesitamos dinero de droga. Pastor, tengo 10,000 para usted. ¿De dónde lo conseguiste? Vendiendo cocaína, pero me arrepentí. No, quédate con tu dinero de droga. Amén, hermanos. Gané el brillachi, pastor, aquí tengo $1,000 no, quédate con tu dinero. No necesitamos. ¿O no, hermanos? No necesitamos dinero mal ganado. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Contaminó, cogió de la maldición y lo trajo al pueblo. Y sus hijos dijeron, eran más fieles a sus padres que a Dios. Su esposa dijo, ya me veo con ese vestido después que vendemos ese oro. Encubrió el pecado de su marido. Si cuando él trajo eso a la tienda, su esposa, sus hijos hubieran salido corriendo a Josué, mi esposo Acán, tal vez llorando porque su esposo tiene maldición dentro de la tienda, no hubieran muerto. Eran culpables igual que Acán, porque aun cuando estaban poniendo los tribus, la mujer no salió diciendo, aquí está. Tal vez estaba orando, oh Dios, que no lo encuentren ahí, oh Dios, pero es Dios que estaba haciendo la cosa. Amén, hermanos. Si hubieran reconocido y apartado, por eso a veces dice, el que ama padre, madre, hijo, más que a Dios. Porque en ese caso era una decisión muy fuerte, pero la mujer tenía que tomarla para salvar su vida, la de sus hijas. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pero no tomaron esa decisión y murieron con el pecado de Acán. Así hay muchos que mueren con el pecado del otro. Saben que está en pecado, no lo dicen, es mi amiga. Amén. Y mueren con la amiga, mueren con el amigo y dañan a otros. Alabanza al Señor. Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Si uno falla y reconoce, Dios lo levanta. Una vez más, los que están llegando buscando socorro, no se ponen nerviosos. Esto es para los miembros en plena comunión bautizados en agua. Muchos de nosotros, yo llegué a la iglesia en fornicación, tenía una novia, pero Dios me cambió, me transformó.
Amén. El día que acepté a Cristo, Dios me cambió, me transformó. Amén. Pero usted y yo, que estamos en la iglesia y conocemos esto, usted que tiene conocimiento de la verdad, tiene que aplicar la verdad a su vida si quiere prosperar. Hay preguntas en esta noche. Mandemos gracias al Señor. Si alguien es expulsado de la iglesia, amén, porque no ha reconocido, no se ha arrepentido y sigue en su pecado, yo no lo visitaría. La autoridad de la iglesia lo ha expulsado. Amén. No entiende eso, que es porque está contaminando a la iglesia. Se le separa y usted va a meterse con él o con ella. Usted va a buscar contaminación, usted lo trae a la iglesia. Amén, hermanos. A menos que la persona con esa expulsión reconoce, arrepienta, se rompe entonces ese lazo. Amén. Pero si sigue lo mismo, yo no lo haría. Si no se arrepientan, yo no lo haría. Está perdiendo su tiempo. Si en la iglesia donde lo pusieron disciplina no se ha arrepentido, ha caído, ahora que está afuera no se va a arrepentir tampoco. Pero si por ese acto siente dolor y vuelve en sí como el hijo pródigo, amén. Amén. Oren por él o por ella, ayúdala. Pero si no arrepentir, no a dar señal de recuperación, está muerto. Usted afecta su vida y pierde su tiempo en ese caso. Si yo me descarrío, ¿qué palabra usted me podrá decir? Yo conozco la palabra. No hay nada que nadie me puede decir, porque yo sé que en el infierno, yo sé todo. Yo mismo tengo que tomar la decisión que me voy a levantar, voy a buscar a Dios otra vez. No hay nada que usted me pueda decir. Si yo tomo esa decisión, llego, santo, ayúdame, oren por mí. Pero yo tengo que tomar la decisión. Si la persona que está fallando no toma la decisión de levantarse, no se puede levantar. Y aunque toda la iglesia va allí y pone manos y ora para esa persona, no se puede levantar si la persona no quiere. Dios no traspasa tu voluntad. Respeta tu escojo, respeta tu voluntad. Pero ustedes dicen, ya no quiero esto, me levanto. Como el hijo pródigo volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy pasando hambre aquí y en mi casa de mi padre. Él tomó la decisión, el padre estaba ahí esperándolo. Alabanza al Señor. Dios tiene poder, pero Dios respeta tu voluntad. Y si usted no quiere, Dios no puede hacer la obra. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Si alguien no cree en sanidad, aunque pone la mano y dice, no creo que puedo ser sano, Dios con todo su poder no lo puede sanar. Alabanza al Señor. La persona tiene que volver en sí. Por eso a veces uno toma una decisión tan drástico, para que vuelva en sí. ¿Qué estoy haciendo? Dame otra oportunidad. Ahora sí he entendido. Amén. La decisión es para la salvación. Esperando como iglesia y pastor, ojalá vuelva en sí. Ojalá ve este paso drástico y vuelva en sí. Reconoce, no. Amén. Pero si no lo hace, mira a nuestros hijos, que tenemos autoridad sobre ellos. No podemos escoger para ellos. Si ellos no deciden servir a Dios, se los lleva el diablo. Con toda nuestra oración que hacemos, nuestra oración tiene cierto límite. Cuando el muchacho y la muchacha ya tienen edad para escoger, yo puedo orar en cierto límite, detener los demonios, para dar un momento del diablo y decir, bueno, Dios no puede seguir protegiendo a este impío, está en pecado, su padre ora sí, pero yo tengo derecho sobre él. Hay un momento que se quita esa protección. Amén, hermanos. Que Dios os ayude. Cuidamos nuestra salvación.
Cuida su salvación, cuida su vida, cuida sus amistades. Amén. Alabanza del Señor. Donde hay que tomar decisión, tómalo. Es para su propio bienestar. Vamos a dar Dios gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Ayuda a tu iglesia, Dios mío. En el nombre de Jesús, Jehová de gloria, Señor. Sabemos que tienes cosas grandes para nosotros, pero que el diablo también se levanta, Jehová de gloria. Pero tú defiendes esta obra, nuestra obra. Ayuda a cada uno de nosotros. Recuerda que somos polvo, Señor, en esta carne. Hay pensamientos, a veces vienen deseos, a veces vienen fallos, Padre. Oh Señor, que tu sangre fluya en esta noche. Limpia cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón. Reconocemos nuestras faltas ante ti. Nos humillamos ante ti, Padre. Ayúdanos, ayúdanos. Destruimos toda obra del diablo, toda trampa del diablo, toda trampa, camino que Él ha encaminado para dejarnos caer. Lo destruimos ahora en el nombre de Jesús. Declaramos sus trampas inoperantes, nulo, cero, en el nombre de Jesús. Padre Santo, tú conoces lo que está haciendo. Destruimos sus trampas, sus fortalezas contra mentes. Tienen mentes cautivos que ya no ven por el camino, que están yendo a la destrucción, al precipicio, al abismo. Destruye esas mentiras, destruye esas trampas del diablo en esta noche, en el nombre de Jesús, aleluya, con la autoridad que tú me has dado. ¡Ey, rebesa que vaisaya! ¡Sí, rebeki vaisaya! ¡Rebeki vaisaya! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro, dilo en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Toda cadena se cae ahora, se cae ahora, se cae ahora, en el nombre de Jesús. Dilo, iglesia. Abre tu boca, dilo, en el nombre de Jesús se cae ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Se rompe toda cadena, se cae. Y rabasuaica y sacaba maicea. Hay poder en la sangre de Jesús, dilo. Hay poder en la sangre de Jesús, dilo. Levanta tu voz, dilo. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, dilo. Decláralo. Hay poder en la sangre de Jesús. Dilo, hay poder en esa sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Y rabasai kamai suai rabasaya. Y rabakimai suai kamai sarabakabama. Y rabakai sui kamai sarabakabama isaya. Oh, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en esa sangre. Hay poder en esa sangre. Hay poder en esa sangre. Dilo, hay poder. Dilo, hay poder. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. 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 Decláralo. 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 Hay poder, tú que estás escuchando, hay poder en la sangre. 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 Y rabakai suakamai sarabasea. Suikamai sarabakamai semeke. Urabakai satakamai saya. Y rabakamai suikamai sea.
Oh, alabanza. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, hay poder en la sangre de Cristo. Dale que está a tu lado la mano, agarra su mano, dile, hay poder en la sangre. Dile, hay poder en la sangre, dile, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre, dilo, dilo. Camina, camina, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre, decláralo. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre, dilo. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. ¡Ay, Sarabaque Masaya! Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te ha llamado para salvación. No te perderás. Lávate la sangre en esta noche. Lávate la sangre en esta noche de Besekei. Y Rabakima y Suikai. Hay poder en la sangre. Hay poder en esa sangre. Esa sangre todavía fluye, fluye, fluye en esta noche. ¡Ey, Sarebekai Isaya! Los que están escuchando por internet, hay poder en la sangre. 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 Arrepiéntate, aleluya. Arrepiéntate, aleluya. Arrepiéntate, Dios te levanta. Dios te levanta. Dios te levanta, arrepiéntete. Humíllate. Reconoce. Reconoce en esta noche. Reconoce en esta noche. Y Cristo te levanta ahora. Y Ramaise que Isua Isaya. Dios quiere hacer algo en tu vida en esta noche. Él quiere hacer algo en tu vida en esta noche. Gloria al Señor, a su nombre, a su nombre. Usted puede vencer. Dilo, yo puedo vencer. Yo puedo vencer. Yo puedo vencer. Tengo la sangre. Tengo el nombre. Tengo la palabra. Soy más que vencedor. Tengo la sangre. Tengo el nombre. Tengo la palabra. Soy más que vencedor. Tengo la sangre. Tengo el nombre. Tengo la palabra. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. A su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío. Son muchas aflicciones del justo. Aflicciones de la carne. Son muchos, Padre. Pero de todo usted nos librará, Padre. Gracias, Dios. Prospéralo en cada corazón y ayúdanos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Mismo pueden sentar. La hora ha avanzado, alabanza al Señor. Y saludamos a todos los que están escuchando. Dios les ama a cada uno de ellos. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, recuerden, la próxima semana tenemos nuestra cadena de oración. Ya muchas personas han llenado su nombre.